Espero que estén todos bien. Hoy vamos a ver las mayúsculas, que ya la hemos visto en otras oportunidades, así que habría que ver un poquito algunos videos en las que hablo, yo igual ahora los voy a nombrar. La mayúscula, ¿qué representaba? Representaba al yo de la persona, porque se está identificando con su nombre propio también, la importancia que se concede. Y justamente, especialmente en la firma. Pero hoy no vamos a ver firma, vamos a ver las mayúsculas. Firma lo vamos a ver posteriormente. Aquí tenemos las mayúsculas, por ejemplo, donde ya analizamos que tiene trazos que son accesorios o secundarios y los trazos esenciales. Los trazos accesorios son los que no tienen ninguna importancia para leer y los esenciales son aquellos donde solamente con verlos ya vemos de qué letra se trata. Entonces, en principio, vamos a decir que la mayúscula es el yo de la persona, le da valor a su nombre propio, es el valor que se concede a sí mismo. Y su relación con las minúsculas significan los otros. Es decir, esa relación nos da el valor que concede a los demás. Vamos a analizar el trazo inicial, también el movimiento final. De acuerdo al simbolismo espacial, nosotros tenemos en el movimiento inicial vivencias del pasado, a la madre, el deseo que es antes de la acción o la intención que tiene el sujeto, y en el movimiento final es la actitud con respecto al padre, a la acción, a la manera de contactarse con los demás. También vamos a considerar, que muchas veces habrán escuchado ustedes, el ánima y el animus. El movimiento inicial que está del lado izquierdo representa el ánima, que es la pasividad y es la parte femenina del ser, y el movimiento final, que es del lado derecho, está hablando del animus, que es el lado masculino del ser y de la acción. Entonces, de acuerdo a todo y al simbolismo espacial, ya tenemos que ver la altura, la anchura, vamos a ver la cohesión, vamos a ver también las formas. O sea, hay un conocimiento general ya, de acuerdo a todos los aspectos gráficos que estuvimos estudiando hasta ahora. Y vamos a comenzar por ver el módulo, que también lo vimos en la parte de proporción. En las mayúsculas puedo decir que puede haber varios videos, como el 16, el 27, el 19, creo que está en la proporción también. Y habría que volver porque posiblemente diga otros detalles. Con respecto a la proporción entre la primer zona, segunda y tercera, sabemos que la parte media, en la escritura mediana, mide 2,5 milímetros a 3. Entonces, el módulo para la mayúscula es 3 a 4 veces la altura de la zona media. Y la anchura sería el 80% de la altura. Siempre esas medidas las tenemos que tomar de acuerdo a la zona media de la persona que escribe. Entonces, vamos a analizar altura más anchura, las desigualdades que se presentan en el tamaño, también analizamos la cohesión y la forma. En el caso de las personas que no sepan de lo que estoy hablando, estos videos siempre se van a basar en videos anteriores, tengo más de 100 videos. En realidad las clases comienzan en el video 2 porque en el primero hago una presentación. Entonces lo ideal para la persona que realmente le interese la grafología es ir en orden cronológico. Comienza en el 2 y a partir de ahí se van dando todos los gestos, porque muchas de las situaciones que yo estoy hablando, si no vieron los otros videos, no lo van a comprender bien. Entonces, nosotros, de acuerdo a la altura de la mayúscula,
¿qué nos indica? La valoración que se quiere dar la persona, el orgullo, la ambición, la dignidad, el sentimiento íntimo que tiene de sí mismo. Y la anchura es el deseo de ocupar un determinado lugar, de la posición social también que quiere tener y los intereses que quiere despertar en los demás, también la vanidad. Entonces nosotros vamos a analizar el eje del yo, que es en sentido vertical, y también el eje en sentido horizontal, que eso sería la anchura. Cuando nosotros, por ejemplo, nos encontramos con una escritura sobrealzada, porque eso sería en la mayúscula, no es escritura alta, recuerden que la escritura alta es aquella que nosotros medimos en la zona media y es alta. En este caso no es alta, es sobrealzada, que se está hablando de las mayúsculas. Entonces decimos, cuando es alta, de acuerdo al módulo que se presentó, estamos hablando de orgullo, de sentimiento de superioridad, ambiciones de poder, tiene una determinada sensibilidad con respecto al sentimiento que tiene sobre sí mismo, igual la persona es independiente. Y cuando es baja la mayúscula en relación al módulo y hay armonía, nos está indicando una persona sencilla, modesta, complaciente, una persona humilde, que renuncia a regir y dirigir, no como la de la escritura sobrealzada. Algunas personas tenemos que considerar que podemos dirigir y otras podemos hacer o seguir las instrucciones. Entonces ahí vamos a ver la diferencia que hay en el comportamiento. En el otro caso, eso es altura. Con respecto a la anchura, si nosotros encontramos una letra muy inflada, nos está hablando de una inflación del yo. El valor y la importancia personal que quiere aparentar en la posición social de ocupar el lugar, quiere ocupar un lugar amplio y se creen dotados de determinadas cualidades que consideran extraordinarias y que poseen méritos. Cuando son estrechas, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que ver el tamaño en la escritura. Hay videos del tamaño, yo ahora no tomé nota de eso, pero cuando es apretada está comprimiendo la letra. Entonces, o adosada, porque ya chocan las letras unas con la otra. Eso está en los videos del aspecto, dimensión o tamaño. Entonces, cuando se estrecha, así lo hace la persona. Hay timidez, hay un determinado complejo de inferioridad, le falta confianza en sí mismo, muchas veces necesita la aprobación de los demás y requiere que lo apoyen para tener esa confianza. Es decir, hay una inhibición. Entonces, todo eso lo vamos a encontrar en las mayúsculas, en el análisis de ellas. Vamos a ver aquí en los ejemplos. Acá tenemos esta N, que aparte de ser alta, porque supera el módulo, está en forma curva, que eso después también lo vamos a analizar. Esta mayúscula, porque acá dice Julieta, es baja, no llega a cumplir 3 a 4 veces lo que sería la letra mayúscula. Entonces ahí nos está indicando justamente la sencillez de la persona, la humildad. Acá en esta siguiente, lo que tenemos es que aparte de ser sobrealzada, es inflada, porque está superando ahí el 80% de la anchura que tendría que tener esa mayúscula. Entonces ahí nos está hablando de la inflación, de los deseos o de ocupar otro lugar. Acá tenemos, por ejemplo, en los trazos iniciales, nosotros vimos en los videos de trazos iniciales de dónde partían,
qué forma tenía, si había algún gestotipo. Bueno, en las mayúsculas vamos a analizar absolutamente todo. Es decir, que yo ahora no voy a dar esas interpretaciones, tendrían que ir a lo de los rasgos iniciales y finales. Pero acá les quiero mostrar, por ejemplo, aquí tienen, por ejemplo, esta M, donde parte de la zona inferior, acá también. Entonces, vamos a ir mirando esas alternativas. Lo que me olvidé de comentar era con respecto a la altura y a la anchura, que si hay desigualdades en todo el escrito, ¿qué nos está indicando? Que hay alternativas en el autoestima. Hay complejos en el autoestima, donde una vez tiene confianza en sí, quiere ser superior, pero otras veces se deja influenciar por las circunstancias exteriores y le baja toda esa confianza. Por eso se encuentran alternativas entre alta, baja y ancha y estrecha. Aquí, por ejemplo, lo que voy a enseñar es que está ligada a la letra siguiente. Dice Miss. Unió la M con la I directamente. Es decir, que la relación es directa. Aquí pasa lo mismo. Acá hay un pequeño bucle. Acá también. Entonces ahí ya no es tan directa. Es decir, vamos a ir haciendo un análisis de todas las mayúsculas y vamos a determinar si es ligada a la letra siguiente, a la minúscula. Nos indica que hay fraternidad, que hay espontaneidad, que muestra sus sentimientos a los demás y es espontáneo, porque va directamente. Ahora, si se presentan lazos, como en este caso que hay varios lazos, acá hay un lazo, no fue directamente. Entonces está calculando primero cuál es su interés antes de entregar sus sentimientos, porque este es un trazo regresivo. Acá en las siguientes vemos que están desligadas, por ejemplo. Entonces, cuando está desligada, eso también ya lo vimos en los videos 82 y 83, donde hablé de las mayúsculas en la cohesión, que pueden tener otros datos. Cuando está desligada, hay una necesidad de reflexionar antes de actuar o antes de entregar sus sentimientos. Suele seleccionar el grupo de amistades, pero tenemos que tener en cuenta también si la escritura es estrecha, es inhibida, porque nos está indicando si hay mucho espacio entre las palabras. Si recuerdan, el espacio entre las palabras era las relaciones interpersonales. Entonces, cuando dejaba mucho espacio entre las palabras, nos estaba indicando que se alejaba de esas relaciones. Entonces, vamos a ir analizando todo lo que vimos en los videos. Cuando es con inhibición, ya hay más desadaptación, digamos, de la persona. Cuando es apretada. Por ejemplo, acá en este caso no es una escritura apretada, y nos está indicando esa necesidad de reflexionar, digamos, antes de actuar. Por ejemplo, acá vemos, esta es una mayúscula y contiene un nudo. Aparte es inflada. Aparte está achatada, que eso lo vamos a ver en letras reflejas, ese dato. Entonces, todos los datos y todo lo que estuvimos analizando lo vamos a analizar en las mayúsculas en el simbolismo espacial. Aquí, si uno le toma la medida, decimos 1, 2, 3, 4, más o menos es normal, pero ¿qué pasa? Hay variaciones, entonces acá tenemos desigualdades, que era lo que les comentaba, de esa desigualdad en el autoestima que tiene la persona, en que en unos momentos tiene confianza y en otros no. Continuando, acá también estas mayúsculas son bajas, es una persona humilde, digamos, modesta más bien, es una persona muy importante, pero hace las mayúsculas bajas. No es que se da esa importancia tampoco.
Acá tenemos, por ejemplo, una mayúscula que es apretada, que nos está indicando que se siente comprimida la persona, y hay varias. Acá también hay otra M, ahí había otra M. Entonces, nos está hablando de la compresión, de la estrechez de la letra, eso lo vimos en el tamaño. Acá, esta creo que ya la vimos también, pero es una mayúscula baja. También vamos a ver la inclinación. Acá tenemos esta que está invertida, esta es más vertical, la persona se controla, esta es más inclinada, y si bien tiende a ir a lo social por esa inclinación, al mismo tiempo está estrechándose. Por lo tanto, ahí hay una contradicción. La persona podía ser más social, pero se siente comprimida, quizás porque no se encuentra en el ambiente adecuado. Luego vamos a ver las formas. Si una escritura, vimos formas del video 41 a 53. Si una escritura es caligráfica, ya sabemos las interpretaciones. Está relacionado con el convencionalismo, el show rutinario, las ideas que están impuestas por educación, que se siguen al pie de la letra, sigue los principios, es decir, no modifica el modelo caligráfico como tampoco lo hace en la vida. Se limita, le falta espontaneidad. Acá tenemos estas mayúsculas que son caligráficas. Luego vamos a tener también las tipográficas, que son aquellas que se hacen de letra de imprenta a las mayúsculas y el resto se hace con letras cursivas, que nos está indicando intuición, un gusto estético, que busca la esencia, porque le está haciendo lo estructural de la letra, lo elemental, no le está poniendo adornos, y es la síntesis, y también es independiente. Acá en este caso no tengo ejemplo, pero ya saben de qué se trata. Es la mayúscula de imprenta y las minúsculas cursivas. Es decir, vamos a ir viendo de qué se trata. Acá tenemos un trazo inicial. Miren, esta escritura es una H, y la mayúscula está sobrealzada, entonces la interpretación que le vamos a dar es de sobrealzamiento. Acá vemos que, por ejemplo, esta escritura se condice con la firma, que ya vamos a ver cuando analicemos firmas, que es baja, tanto en el texto como en la firma. Y acá también tenemos otras que son bajas con respecto al módulo. Entonces vamos a encontrar mucha variedad, vamos a observar todo de acuerdo al ambiente gráfico, al simbolismo espacial, y vamos a pasar por todos los aspectos que nosotros analizamos. Por eso es importante siempre comenzar sabiendo todos los términos del texto, que nosotros analizamos los aspectos, para poder realizar un buen análisis. Para la clase próxima vamos a comenzar con firmas, que va a ser un poco largo también, porque tenemos que ver todos los aspectos, como los que vimos en el texto, vamos a verlos en la firma y también luego lo vamos a comparar. Si les interesa, los espero para la clase próxima. Hasta pronto.